Dejemos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los reales clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe de la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía el de Dios, el Antiguo Testamento, y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, pero vamos a comenzar primero con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Con esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Félix Strux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su Ministerio de Música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 20, donde leemos de que Jesús dice: amontonaos más bien tesoros en el cielo. Hermanos, acumula tesoros eternos aquel que recibe dando gracias y usa compartiendo. De ese modo, los bienes del mundo alimentan no solo la vida material, que perece, sino también la espiritual. Son instrumentos para entrar en comunión con el Padre y con los creyentes. La morada eterna, el verdadero tesoro, se juega aquí en el tiempo, con el uso correcto de los bienes, de los cuales es necesario no ser poseedores necios, sino administradores sabios, lo dice Lucas en su capítulo 12. Y leemos en la Escritura que Jesús dice: donde no hay polilla ni herrumbre que corroban. El alimento, si se acumula, se corrompe, como el maná. Si se comparte con los hermanos, es semilla de inmortalidad. El dinero y el oro mismo, en el que se confía, se ofusca, o antes, o cuando se cierren los ojos. El amor al Padre y a los hermanos, en cambio,
encienden en el creyente la gloria eterna de Dios. No es el oro que tienen, sino el que entrega, el que lo hace hijo, esplendor del Padre. Y Jesús sigue diciendo, ni ladrones que socaven y roben. Hermanos, el don sigue siendo don, y aquel a quien se lo robe no lo reclame, dice Lucas capítulo 6. Así se basa el Hijo, o así se hace el Hijo del Padre, que todo lo ofrece y lo perdona. De este modo, hermano que me escuchas, su tesoro nunca lo robarán. Seguirá siendo siempre un don, incluso para quien lo hace objeto de hurto. Y en el versículo 26 leemos, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Una persona habita más donde está con el corazón que con el cuerpo. Si amas las cosas que perecen, estás en la perdición. Si amas a Dios, que es vida, moras en Dios y en la vida. Y en el versículo 21 o 22 leemos, la lámpara del cuerpo es el ojo. Hermanos, el ojo no es simplemente la ventana a través de la cual entra lo que está afuera. Es también lámpara, la luz que está en el corazón. Sale de él y se proyecta sobre la realidad. Uno ve con la luz de su corazón, con el amor que lo ilumina. Y Jesús dice, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Hermanos, el modo de mirar, el modo de evaluar, el modo de pensar, el modo de sentir, el modo de caminar y obrar, depende del ojo y del corazón, que vuelve luminosa u oscura no solo la persona, sino también la realidad que la rodea. Hasta tal punto es verdad esto, que al ver un perro entiendes qué tipo de persona es su dueño. Y en el versículo 23 leemos, si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Existe un ojo enfermo y malo que difunde tinieblas. Si el corazón o el ojo puro refleja la luz de Dios y produce el fruto del Espíritu Santo, como está en Gálatas capítulo 5, el corazón y el ojo enfermo, por el contrario, multiplica las obras de la carne. No está como está en Gálatas capítulo 5. Y Jesús dice, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Hermanos, quien difunde tinieblas en vez de luz, ¿cuánta oscuridad debe tener en su corazón? La luz, principio de la creación y de la vida, sale de la boca de Dios, que dice, haya luz, y hubo luz, como lo relata Génesis capítulo 1. La tiniebla es la boca de la nada, que todo lo come y sepulta en la muerte. Y en el versículo 24 leemos, nadie puede servir a dos señores. Hermanos, ninguno puede mostrar o montar en dos caballos. Nosotros obstinadamente queremos poner junto a Dios y a los ídolos, cojeando con los dos pies, nos dice Primera de Reyes, capítulo 18.
Dios tolera incluso el ser ignorado, pero no tolera ser el segundo. ¿Por qué? Porque no sería Dios. Cualquiera sea el ídolo que le colocas delante, cae y se hace trizas como dragón delante del arca, como dragón delante del arca, como está relatado en 1 Samuel, capítulo 5. Si tu finalidad es Dios, te transformas en Él. Si es el ídolo, te vuelves como ídolo, que tiene un rostro oscuro, la boca muda, el ojo apagado, el oído sordo, la nariz insensible, la mano cerrada, el pie paralizado, la garganta cerrada y sin sonido. El fabricante de ídolos, hermano que me escuchas, se vuelve como ellos, nos anuncia el Salmo 115. En lugar de ser hijo de Dios vivo, se convierte en una estatua muerta y fría. Es como un monumento fúnebre, una máscara mortuoria de sí mismo. En la frente llevaremos el número 666, que es el mármol que me escuchas, la marca de la bestia, como lo anuncia Apocalipsis en su capítulo 13. O el nombre del Señor, como en Apocalipsis capítulo 22. Hay que estar atentos ante el peligro de servir al ídolo sin darse cuenta durante 24 horas diarias y 7 días a la semana, durante toda la vida. Con el culto directo en el trabajo para producirlo y el indirecto en el descanso para consumirlo y reproducirlo. Y la escritura habla de dinero. En hebreo, Maamán, que tiene la misma raíz de emuna, que es fe, es algo en lo que se confía, la sustancia sobre la cual se basa la existencia. Mi vida se fundamenta en Dios o en los variados títulos de crédito. Pero vayamos ahora a Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, donde leemos: por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida y del vestido? ¿Por qué preocuparnos? Mirad cómo crecen los lirios del campo. No se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no hará más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué vamos a vestir?
que por todas esas cosas se afanan los gentiles. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo esto. Buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana, que el mañana se preocupará de sí mismo. Cada uno tiene bastante con su propio mal. Jesús nos dice, no andéis preocupados. En el estribillo de Jesús, que repite 6 veces, coloca la vida en las manos del Padre. Significa estar libres de todo afán. Lo que garantiza su mantenimiento es Él, que así como la da, también la alimenta. La ansiedad de la provocación cede el puesto a la confianza en la providencia. Jesús, hermano que me escuchas, no dice que no trabajemos. Dice que no convirtamos el trabajo en ídolo, que quita la respiración. El trabajo hay que hacerlo. La preocupación hay que eliminarla. Nos dice San Jerónimo, ese gran santo en nuestra iglesia católica. San Ignacio de Loyola, otro santo de la iglesia, aconseja que obremos como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios. Es una actitud que quita la ansiedad. Todo depende de Dios y pone en juego libre nuestras capacidades. Todo depende de nosotros, porque todo es don. Pero esto no es una evasión de todo compromiso, sino que es un antídoto para la preocupación. A diferencia del animal, hermano que me escuchas, el hombre no nace vestido, ni encuentra directamente en la naturaleza el alimento. Necesariamente tiene que trabajar, pero no debe considerar sus necesidades como un absoluto. Está llamado a satisfacerlas como hijo, colaborando con el Padre y compartiendo con los hermanos. El alimento y el vestido, si no se convierten en ídolos, son el medio que pone en comunión con Dios y con los creyentes. Hermanos, la preocupación absorbe energías que son útiles para la misma ocupación y quita vida en vez de mantenerla. Ella nos acomete cuando las cosas que son en medio se convierten en finalidad. Entonces, hermano que me escuchas, en lugar de servirnos, nos esclavizan. En lugar de comunicarnos la vida filial y fraterna, la matan. Nuestra fe, concretamente, o la colocamos en el Padre, que todo lo ofrece, o en el Hijo, que todo le exige. Jesús es el Hijo que todo lo recibe del Padre y lo comparte con los creyentes. Su existencia es amor que recibe y que entrega. La iglesia vive del mismo modo. Libera de la ansiedad por la vida, que es miedo mortal, y con frecuencia miedo de vivir y ansiedad de morir. Busca en todo el reino del Padre Celestial y su justicia,
en lugar de muchos antiosólitos, que es el activismo, mientras resiste, es el más usual. Tienen como medicina la confianza en el Padre. Y en el versículo 25 leemos, no andéis preocupados. Preocuparse es renunciar al presente, el único tiempo disponible para proyectarse hacia el futuro, que todavía no existe. La preocupación nos vacía de todo y nos llena de vacío. El presente es don de Dios que se debe disfrutar en plenitud. El futuro, como el hoy, será un don suyo, pero solamente mañana a su debido tiempo. Hermanos, el maná que Dios daba diariamente en el desierto producía gusanos a quienes lo acumulaban. Lo dice Éxodo capítulo 16. Es metáfora de la vida. Cada día fluye como don y se detiene cuando se la retiene. Acumularla, incluso poseerla como propia, es el pecado de Adán. En griego, preocuparse se dice merimao, que indica el cuidado, la pena, el afán. Tiene la misma raíz que meros, pertenencia, y moraya, suerte y destino. Son términos que tienen parentesco con memoria y muerte. Un principio de preocupación es precisamente la memoria de la muerte, que cada uno recuerda como herencia propia, como suerte propia. Hermanos, el afán se apodera de bienes venidos de la nada y destinados a la nada. Se sienten destinados a la muerte. Su único afán constante es aplazar este retorno desagradable. Si uno sabe que viene de Dios y vuelve a Él, el presente se vuelve alegría. Anticipo de lo que será también mañana y siempre comunión con el Padre y los creyentes. El afán, categoría fundamental de nuestra cultura, con numerosos sinónimos peyorativos, aparecen 6 veces en este trozo. 6 es el número del hombre que se encierra en sí mismo, sin abrirse al séptimo día. A Dios, su principio y su fin. Y Jesús dice, por vuestra vida, ¿qué comeréis o qué beberéis? Hermanos, alimento y bebida la alimentan, pero no son la vida y tampoco la garantizan. Los ricos tienen más alimentos que vida e incluso la cortan con el estrés y la obesidad. El alimento es tan solo un medio y además es temporal para vivir. Si se convierte en finalidad, me destruye. Y Jesús dice, ni por vuestro cuerpo, ¿con qué os vestiréis? El vestido sirve para defenderse del ambiente y aún más para exhibirse. Es el cuerpo artificial que se quiere presentar a los otros. Declara a qué categoría pertenece
¿Y qué relaciones puedes tener? La desnudez adamítica que existía antes del pecado es posible en la intimidad del amor. El vestido garantiza la vida social, como el alimento garantiza la vida animal. Ese mensaje que, corriendo o sin queriendo o sin querer, envías al otro. Hace conocer lo que tú quieres. Debes o puedes manifestar de ti mismo. Es típico el malestar de quien en sueños se siente desnudo en una recepción. Sin vestido, uno no puede presentarse en público, a no ser por locura o provocación. ¿Cuál es la diferencia? Y en el versículo 26 leemos: mirad las aves del cielo. Para el alimento, hermano que me escuchas. Jesús dice que observemos las aves del cielo, que no realizan los dominados o los denominados trabajos masculinos, como arar, como sembrar, como cosechar y como recoger. Recuerda que el alimento no depende ante todo de nuestro trabajo, sino del trabajo de Dios, con el cual estamos llamados a colaborar. Y Jesús dice: vuestro Padre Celestial os alimenta. Como no, también lo dice Job en su capítulo 38 y lo dice el Salmo 147. El Padre, que es vuestro y no de ellas, las alimenta también. Su ternura se expande sobre todas las criaturas, lo anuncia el Salmo 145. Si provee el alimento a los pequeños del cuerpo, que grita hacia él, lo anuncia el Salmo 147. ¿Cómo no se preocupará por su hijo? Hermanos, Dios trabaja no solo al dar, sino también al mantener la vida. Da la semilla al sembrador, pero también la lluvia a la semilla, para que dé el pan para comer. Lo dice el profeta Isaías en su capítulo 55. Él, que ama la vida, como está en Sabiduría 11, desea solamente que sus hijos participen de su misma alegría. Y Jesús dice: ¿no valéis vosotros más que ellas? Quien se preocupa o acumula mucho, en realidad no aprecia, o en realidad se aprecia poco, menos que un pájaro. Y en el versículo 27 leemos: ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Hermanos, el mismo término indica en griego tanto la edad como la estatura. ¿Quién puede, al preocuparse, aumentar de un solo palmo su edad o su estatura? ¿Vivir un poco más o ser un poco más alto? La preocupación, en lugar de alargar, reduce el cuerpo y acorta la vida. Y en el versículo 28 leemos: y del vestido, ¿por qué preocuparnos? Mirad los cirios del campo, cómo crecen. Hermanos, fatigarse y tejer es propio de la mujer, que se fatiga para tejer el cuerpo
y para vestirlo. Las flores tienen una vestidura que crece en ellas y las cubre de esplendor. Su belleza sirve para describir la magnificencia y la gloria del esposo, como está en Cantar de los Cantares, capítulo 2. Y el versículo 29 leemos: os digo que ni Salomón, conocido por su magnificencia, no es comparable como esplendor con un solo cirio. Y en el versículo 30 leemos: pues si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno. Hermanos, si Dios obra así con la hierba del campo, que en la mañana brota y por la tarde se seca, como lo dice el Salmo 90, y se usa para encender el horno y cocer el pan, ¿cuánto más se preocupará por revestirnos a nosotros, sus hijos? Y Jesús les dice a la gente: hombres de poca fe. Hermanos, esta es la definición del discípulo que se fía poco de su Señor. Por eso reza y ora con el padre del sordomudo. Creo, ayuda a mi poca fe. Lo leemos en Marcos capítulo 9. Y dice con los apóstoles: aumentanos la fe, en Lucas capítulo 17. El discípulo cree y al mismo tiempo siempre no cree. La fe no es estable, es un don que cesa cuando alguien quiere poseerlo, como el maná que se marchita cuando es acumulado. La fe verdadera no se fía de sí misma ni de la propia certeza, sino de él y de su fidelidad continua. Y en el versículo 31 Jesús dice: no andéis pues preocupados diciendo: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Hermanos, no hay que preocuparse por el alimento, no hay que preocuparse por la bebida, no hay que preocuparse por el vestido, aunque constituye la ocupación normal del trabajo. Y en el versículo 32 leemos que por todas esas cosas se afanan los gentiles. Los gentiles que no creen en Dios como Padre opinan que cada uno debe pensar en lo suyo. Su finalidad no es la comunión con el Padre y con los creyentes, sino las cosas que hay que preocuparse con su trabajo. Y Jesús dice: ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Hermanos, el Dios que está en los cielos, que es omnipotente, es omnisciente y es Padre. Puede, sabe y quiere hacer todo lo que nos sirve. Es verdad que, a diferencia de las aves y los lirios del campo, debemos también trabajar. El jardín hay que cultivarlo, además de cuidarlo, como está descrito en Génesis capítulo 2. Después del pecado, el sudor de la frente condimenta nuestro pan, nos dice Génesis capítulo 3. Pero lo único que saca es el amor de Padre que Él da en sueños a sus hijos, como lo anuncia el Salmo 127.
Y Jesús nos dice en el versículo 33, buscad. No dice preocuparse o afanarnos, pues los paganos dice solamente buscad. Como, no dice esto como los paganos, sino dice solamente buscad. Se busca lo que ha sido dado. Y dice Jesús, buscad primero. En la búsqueda hay una prioridad. Buscar el reino de Dios y su justicia, dice el Señor Jesús. Esto es lo que debemos buscar ante todo. Y en todo, el reino de Dios y su justicia. El amor al Padre y a los hermanos. Y Jesús nos dice, y todas estas cosas se os darán por añadidura. Hermanos, aquello de lo cual nos preocupamos, como si fuera la finalidad, es una añadidura que se da a quien vive como hijo y como creyente. Si obramos así, hermano que me escuchas, ninguno carecerá de lo necesario y ninguno inmolará la vida a sus necesidades. Todos seremos libres y al satisfacer las necesidades que tenemos, satisfacemos la necesidad que tenemos de filiación y de fraternidad. Nuestra misma vida material será un culto espiritual agradable a Dios. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 12. Y en el versículo 34 Jesús nos dice, no os preocupéis del mañana. La preocupación del mañana es una fuerza que se sustrae a la ocupación de hoy. Podemos vivir solamente el momento presente, no el que viene después. Y Jesús nos dice, el mañana se preocupará de sí mismo. También el mañana tendrá sus preocupaciones, pero si no te las cargas desde hoy, experimentarás que sabes llevarlas de hoy. Y así será también mañana, si no piensas en las de pasado mañana. Es una ilusión resolver hoy los problemas de mañana. Sí son de mañana. Hoy ciertamente son insolubles. Y Jesús dice, cada día tiene bastante con su propio mal. Hermanos, cada día tiene su dosis de fatiga, soportable en ese día, sin añadirle la del día siguiente. Lo que hace imposible vivir aquí y ahora es la ansiedad del después. El mal de mañana es siempre insoportable, sobre todo porque ahora no existe. Normalmente desperdiciamos el 90% de las energías en tratar de evitar lo que de todos modos acontece. Y descubrimos que es un bien. Dios, hermano que me escuchas, como el maná cotidiano, nos da cada día la fuerza para las cargas de ese día, para que aprendamos a vivir con confianza. La vida es un don. No podemos poseerla ni acumularla. La fuente da siempre agua nueva. En lugar de cavar cisternas agrietadas que no retienen agua, como está en Jeremías capítulo 2, podemos siempre buscar cada día con alegría al Padre
fuente de vida siempre nueva, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 12. Pero leamos ahora capítulo 7 de Mateo, versículos 1 al 6, donde leemos: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis será juzgados, y con la medida con que midáis seráis medido. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna de tu ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás para quitar la brizna del ojo de tu hermano. No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas a los puercos, no sea que las pisoteen, se vuelvan contra vosotros y os despedacen. No juzguéis. Es el mandato que Jesús nos da para vivir en la relación con los hermanos, la paternidad de Dios. Por dos motivos no debo juzgar. Primero, porque mi juicio condiciona negativamente al otro. Segundo, porque mi juicio sobre el otro se vuelve contra mí. Mi juicio prejuzga al otro y me juzga a mí mismo. El otro tiende a volverse como yo lo veo, y yo soy como veo al otro. Positivamente, estoy llamado a estimar al otro como hijo de Dios, que es hermano mío. Mi desestimación a su respecto es grave para él y para mí. Le niega a él mi fraternidad y a mí la filiación divina. Después de haber visto cómo se vive la justicia excesiva del hijo igual al padre en las obras religiosas, en el uso de los bienes, ahora vemos cómo se vive esa justicia excesiva en relación con el otro. El principio de todo es la oración, comunión con el Padre, que concede todo bien. En particular, ese bien sumo, que es hacer al otro lo que quiero que el otro haga conmigo, como está en Mateo capítulo 7. El otro es otro, diferente y extraño. Lo miro como a un intruso y competidor, invasor y enemigo. Lo mido, lo juzgo. Lo que tiene de más, el otro es sencillamente algo más con respecto a mí. Es objeto de envidia y de rapiña. Lo que tiene de menos es motivo de desprecio, pretexto para retenerlo en mi mano. Me defiendo del otro para conservar mi indiferencia, si es posible. Lo ataco para apoderarme de la suya. Busco la superioridad para no caer en la inferioridad. El dominio para no ser dominado. Cada hombre, hermano que me escuchas, viene a ser un lobo para el otro, animado por el espíritu de rivalidad, espíritu de riña, espíritu de enemistad, espíritu de imposición y voracidad.
Es la actitud de Adán con respecto a Dios. Es la misma que tenemos con respecto al Padre. El primer otro y a cada otro, en realidad, el rostro del otro es el del Dios. En la relación con Él, vivo la que tengo con Dios y viceversa. Los versículos 1 y 2 prohíben juzgar. Mi juicio malo acerca del otro va contra mí mismo. No juzgar significa ser como el Padre, que acepta incondicionalmente al Hijo. Juzgar, hermano que me escuchas, significa no ser su hijo. Mi juicio bueno o malo acerca del otro es la medida de mi condición como hijo del Padre. Aún más, el juicio futuro que Dios pronunciará sobre mí no será diferente del juicio que yo doy ahora al hermano. Dios le deja que me escriba a mí. Él al final sencillamente leerá lo que yo he escrito. Los versículos 3 y 5 exhortan para que yo juzgue a mí mismo en lugar de juzgar al otro. Uno ve al otro con el propio ojo, con el propio corazón. El otro es el que me refleja a mí mismo. Si lo veo mal, es porque mi corazón es malo. La crítica contra el otro es autocrítica inconsciente. El pequeño mal que veo en él es espía del grande que está en mí. El versículo 6 muestra cómo el no juzgar no quita el discernimiento. Por el contrario, es su exigencia. Si no juzgo entre buenos y malos y veo en mí el mal, puedo discernir lo que es oportuno hacer con respecto al otro. Jesús, hermano que me escuchas, trae a la tierra el mismo juicio de Dios. En lugar de juzgar y condenar a los hermanos, se hace juzgar y condenar por ellos. Los estima tanto que llega a dar la vida por aquellos que se la quitan. La cruz es su juicio sobre el mundo. Misericordia absoluta para todos los creyentes. La iglesia está llamada a conocer y vivir tanto el interior como el exterior. Su misma simpatía ilimitada por toda alteridad. Siempre siente la tentación de realizar el juicio del hombre, que es una masacre del otro. Trata de mantener el juicio de Dios, que es salvación para todos los creyentes. Y en el versículo 1 leemos: no juzguéis. Hermanos, es un imperativo presente. Jesús ordena que no sigamos juzgando. Supone que juzgamos y quiere que dejemos de hacerlo. Lo que espontáneamente hace o lo que espontáneamente hacemos dentro de nosotros cuando vemos a otro es medirlo con nuestro metro. Cuando hablamos con él, en lugar de escucharlo, filtramos con nuestros prejuicios lo que dice. Y cuando hablamos de él a los otros,
El deporte preferido es el tiro al blanco. Conservar por lo general no es sino juzgar en contumacia. Juzgar significa separar, pasando por el sedazo, filtrando. Nuestro juicio sobre el otro se hace con el sedazo. Retenemos lo que hay que desechar y dejamos caer lo que hay que retener. Dejamos perder el bien y recordamos el mal, crucificando al otro en el poste de sus errores. En cambio, hermano que me escuchas, el juicio de Dios se hace con un filtro, o se hace con el filtro. Retiene el bien y deja perder el resto. Su juicio es su cruz. Carga sobre sí nuestro mal como propio y nos restituye a nosotros su bien como nuestro. El viento de su Espíritu Santo dispersa nuestro mal y retiene la estimación y el amor infinito que Él tiene a nosotros los creyentes. Cada uno de mis juicios acerca del otro es corto. No ve en el otro lo que Dios ve. El hombre vive o muere del juicio ajeno. Uno es como es visto. El ojo bueno es una puerta de luz que acoge y hace vivir. El ojo malo es un cuchillo de hierro que penetra y mata. Dios, hermano que me escuchas, que es bondad infinita, con su ojo que todo lo veas como bueno, lleva cada cosa a su existencia. Si juzgo, me atribuyo el papel de Dios y cometo el grande pecado de colocar mi yo en lugar de Dios. Si juzgo al hermano, juzgo la ley y ya no soy uno que la observa, sino que la juzga. Ahora bien, hermano que me escuchas, uno solo es legislador y el juez, aquel que puede salvar y perder. ¿Y quién soy yo para constituirme como juez de mi prójimo? Nos dice Santiago en su capítulo 4. Mi juicio contra el hermano es siempre un mal para mí. En efecto, con él condeno a Dios, que ha ordenado que no juzguemos. El Señor ha dicho que no juzguemos, porque Él no juzga, sino que justifica. Él es el amor infinito para todos y su juicio es lo contrario del mío. Todo hombre ante sus ojos reviste el valor del amor que tiene hacia él. Nosotros tenemos el mismo juicio de Dios. Si rivalizamos en estimarnos mutuamente, como está en Romanos capítulo 12, considerando al otro superior a nosotros mismos, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 2. Cada uno ve con su ojo, antes bien, en el ojo del otro, ve reflejada la propia imagen. Dios ve cómo hay
como muy bueno al hombre en Génesis capítulo 1, porque Él es bueno y ve en nosotros su misma bondad. No debemos juzgar a ninguno, ni siquiera a nosotros mismos, lo dice 1 Corintios capítulo 4. Quien juzga no conoce a Dios y no se ama a sí mismo ni a los otros. Quien no juzga es como Dios, amor hacia todos. Y Jesús dice, para que no seáis juzgados. El juicio, como un boomerang, recae sobre quien lo lanza. Todo juicio mío contra el otro va contra mí. Si no estimo al otro como hermano, no me estimo a mí como hijo de aquel que me ama. Aquel que me ama a mí y al otro como hijos. Y si juzgo al hermano, me condeno como hijo. Usurpo el puesto del Padre y deformo su juicio. No debo juzgar, no solo para no equivocarme, aunque yo tenga la razón. De todos modos, mi juicio está equivocado porque destruye la vida filial y fraterna. Quien no juzga, hermano que me escuchas, salva al otro como hermano y a sí mismo como hijo. Y en el versículo 2 leemos, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Hermanos, Dios me juzga como quiero yo. Me respeta y me deja toda la libertad, incluso la de escribir mi juicio. Y es el que yo pronuncio sobre el otro. Si lo condeno, también condeno a Dios que justifica a todos y me condeno a mí como contrario a Él. Y dice Jesús que con la medida que midáis, seréis medidos. Y eso, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Porque queremos María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.